trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levanto. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Solo a ti dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantar. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Saludos a nuestra iglesia virtual. Queremos en esta mañana orar y bendecir a nuestra iglesia presencial y a nuestra iglesia virtual. Señor, queremos darte gracias. Gracias por la economía de nuestras familias. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por mis hermanos, por sus diezmos, por sus ofrendas, Señor. Hoy queremos bendecir, como dice tu palabra, en abundancia, que tú darás en abundancia a tu pueblo, que ninguno de los que te invocan serán una descendencia que mendigue pan, Señor, sino que tú levantarás a tu pueblo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que quites todo espíritu de enfermedad que ha rodeado la vida de nuestros hermanos, Señor, en accidentes, en cirugías, en momentos difíciles, aquellos que han sido contagiados de COVID. Hoy en el nombre de Jesús levanta a nuestras familias, levanta a los miembros de la congregación, a sus familias, a sus amigos, a sus esferas más cercanas, Señor. Oramos para que tú reprendas todo tipo de enfermedad, para que levantes a tu pueblo en poder, Dios de la gloria. Hoy oramos por esas generaciones nuevas que se levantan y te pedimos perdón como pueblo por todas las costumbres que hemos abrazado del mundo, Señor, por toda alianza y por todo aquello que ha quemado, ha dañado y ha contaminado nuestra fe, por todo aquello que ha permitido que trascienda en nuestras familias, Señor. Y hoy oramos por conversión en nuestras familias, conversión en nuestras generaciones, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Pedimos en el nombre de Jesús que no seamos una generación que se olvide y que se aparte de ti, Señor. Que no olvidemos tu pacto, pero que tampoco olvidemos los beneficios que has tenido para con cada uno de nosotros. Bendecimos tu iglesia, bendecimos a nuestros hermanos y este tiempo maravilloso que nos das en el día de hoy, la palabra que traes a través de nuestro pastor. Y hoy también queremos orar por las familias que están viviendo duelo, Señor. Trae fortaleza a la familia Quiroga, fortaleza a la familia Páez, en el nombre de Jesús, Señor. Abrígalos, abrázalos en este tiempo de dolor, de angustia, Padre. Gracias por cada cosa que tú haces en nuestra vida, en el nombre de tu Hijo, Señor.
Amén y amén. Queridos hermanos, queremos recordarles rápidamente el horario de nuestras reuniones. Recordemos, la cita de las mujeres es el día martes a las 6 de la tarde, los hombres el día jueves a las 6:30 de la tarde, y extensión de las mujeres el jueves a las 3 de la tarde y el sábado a las 8 de la mañana los hombres. Iglesia, quiero invitarles de una manera especial a la oración. Este es un tiempo para velar y para estar en la brecha, y todos los miércoles a las 6 de la mañana estamos aquí. Quiero invitarlos a aquellos que puedan separar ese tiempo. Dios les bendiga, y con nosotros nuestro pastor. De las mujeres. Y al pensar en este texto, un texto un poco difícil, recordé una película que vi recientemente que se llama Antonia, una sinfonía, y habla de los años 20 del siglo XIX, 1920. Y su tema es una sociedad que le da un lugar a la mujer donde claramente se puede ver sus desigualdades o injusticias. Entonces pensé, esta Antonia, una sinfonía, una recreación de una historia real de una mujer que quería ser directora de orquesta. Y pensé, ¿será que el texto de hoy puede ser visto por las mujeres o por la sociedad de la misma manera como la película deja ver a la mujer como no tratada de forma justa? Entonces, pues el título sencillamente es La mujer en la iglesia. Y cuando usted lea el texto conmigo estará de acuerdo en que no es un texto para nada fácil, y mucho más en una época como la que vivimos. Dice 1 Timoteo 2, 9 al 15 así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Lo bueno de tratar la Biblia versículo por versículo es que se nos vuelve ineludible tocar todo el consejo de Dios. Y no podemos escoger unos versículos sí, unos versículos no. Y una pregunta que podíamos pensar: ¿discrimina Dios a la mujer o la considera inferior al hombre?
¿Permite Dios el mismo trato que la sociedad le dio a la mujer en sus inicios? Y es claro que a simple vista el texto produzca, sobre todo en la mujer, cierto tipo de reserva y en algunas de rechazo. Más cuando vivimos un feminismo bastante agresivo. Pero pienso que al contrario, la Biblia da medidas protectoras para la mujer, y le voy a decir que el texto nos permite ver esas medidas protectoras en 3 áreas. La primera área es en cuanto a su apariencia, la apariencia de la mujer. Y creo que en este punto no tendremos tantas dificultades, si bien podemos ser, o las mujeres y aún nosotros los padres de nuestras hijas, ser redargüidos en cuanto a cómo criamos a nuestras hijas y qué tipo de atuendos les permitimos usar. El texto empieza así mismo. Y cuando el texto empieza diciendo así mismo, de la manera que el tema anterior, de la manera que la respuesta que la iglesia debería tener frente a los gobiernos no es la más apropiada para los tiempos presentes, según los criterios del mundo, asimismo el desarrollo de la mujer en la iglesia frente a los creadores y en este punto y alimentadores de la llamada moda. La Biblia nos hablará entonces en la primera parte del vestuario, del peinado y de los accesorios de la mujer creyente. Aclarando, de la mujer creyente, que cree a Dios, le cree a Dios y le obedece. La iglesia durante siglos ha batallado con las inclinaciones de las épocas. Ser, parecer, ser y parecer. Y empecemos con el vestuario o atavío. La palabra cosmios, que se deriva de cosmético y que tiene que ver sencillamente con el arreglo personal, no con el desarreglo o el desazón que pueden tener algunas mujeres, haciéndose pasar por espirituales, incurriendo en una falta de brillo en cuanto a la fe que expresan o manifiestan, sino hablando de un arreglo personal sensato, decente, ordenado, moderado y armonioso. Es decir, a la altura de su confesión de fe. Y la gran pregunta sería, ¿bajo qué parámetro medirlo? Frente al resumen, por supuesto, bajo el parámetro del resumen de la ley, especialmente en su segundo mandamiento. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, un mandamiento semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Bajo ese parámetro. No hay tal cosa, y dice Mateo 22:39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay tal cosa que nos amemos sin que nos importe los demás. Yo me amo y a mí qué me importan los demás. No existe eso en una verdadera fe cristiana, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Su iglesia, por el Espíritu de Él, no, cada creyente no se podrá agradar a sí mismo. Empieza diciendo, vístanse con pudor, arréglense con pudor.
la palabra haidos, vergüenza. Vístase con vergüenza. Es decir, vístase con honor, con respeto hacia sí mismas y hacia los demás. Vístanse con ropa decorosa, con pudor y modestia. La palabra modestia es sofrosune. Vístase con cordura, con templanza. Sean templadas a la hora de vestirse. Y esa palabra cordura es dominar placeres y deseos, que cuando la mujer se quiere vestir puede caer en la tentación de, al estarse mirando, algo dentro de ella, su concupiscencia, su humanidad, llevarle a extralimitarse y tener un deseo extraño. Tiene que ver con autogobierno. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con templanza, con autogobierno, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Por supuesto que si la fe no está en una persona, se va a vestir de cualquier manera. O si está en ella pero no se ejercita en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, va a estar ajena a lo que Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, texto que no tengo ahí, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, yo no salgo a vestirme por mi propia cuenta, sino que en armonía con el Espíritu Santo decidimos el tipo de vestuario que nos queda bien. Luego pasa a hablar del peinado. Que el peinado no sea ostentoso. La palabra para peinado es trenzas y encrespados, no yendo hacia el punto estricto de que sea malo hacerse una trenza, porque todos mis amados, principalmente en las épocas anteriores, boyacenses, quedarían descalificados. Y hoy día se usan las trenzas. No es tanto eso, sino que el contexto nos habla de algo que se vuelva llamativo para ir a la casa de Dios, lejos de su naturalidad, exagerados, más que vistosos, distractores. Que llegue uno a la iglesia del Señor y se impacte. ¿A qué viene la gente a la iglesia? A alabar a Dios. Pero ojo, que alabar a Dios traemos nuestras miserias. Venimos a pedir perdón por nuestros pecados. Venimos con nuestra alma arrastrándola para que los pensamientos vuelvan en sí, las emociones puedan controlarse y la voluntad otra vez quede bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y que cuando lleguemos a la iglesia encontremos algo que nos distrae de ese propósito por el cual uno viene a la iglesia. El pelo de ellas tenía trenzas y le colgaba oro en las trenzas. Ahora, después de hablar de vestidos y peinados, termina con accesorios: oro, perlas y vestidos costosos. No que las personas no puedan, los creyentes, tener oro, comprar oro,
colocarse oro, sino que lo usen con motivos egoístas, de orgullo, de vanidad, y sobre todo vengan a la iglesia con esa intención. Parece que a toda mujer su arreglo personal excesivo la puede llegar a embriagar, como el que se embriaga con copas, haciéndole perder el control. Y el templo no es lugar para exhibir sus excentricidades. Deben las mujeres de Dios priorizar y discernir cuando se acerquen al templo y ocuparse en lugar de en buenas obras, que se arreglará y se acondicionará, que se perfumará para Dios. Y aún yo le compartía a los servidores en algún tiempo que mi ropa es exclusiva para el servicio del sacerdocio. Todo está arreglado, pero no para mostrar que el pastor vive a la moda o el pastor quiere hacerse interesante, sino con el deseo de glorificar a Dios y de decirles a ustedes que este lugar es santo. Por eso no uso tenis ni jean para predicar. Deben las mujeres ocuparse en buenas obras. Conforme a la piedad, habrá un brillo extra y admirable para las mujeres que aman y sirven al Dios vivo. Hay algo que le hace más brillar. Y recuerdo a una persona que nos compartió, la esposa de Pablo Liu, dijo un día hablando del servicio, que las mujeres que le sirven a Dios y oran, y los hombres, son hermosos y son hermosas. Yo no diría por qué, porque algo se enciende dentro de ellos. Y no habrá nada que externamente nos podamos colocar que nos haga brillar tanto como la piedad. La piedad nos puede hacer brillar. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En tiempos de Israel, al no discernir quiénes eran o a quién representaban, cayeron en juicio. Y Isaías 3:16-24 habla que las hijas del pueblo del Señor quisieron vivir como las hijas de este mundo y tuvieron una consecuencia diferente. Dice 16: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando caminan nomás van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, quedarán calvas, cosa que se cumplió en el cautiverio y cosa que se cumplió también en la Segunda Guerra Mundial. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, y empieza a describir lo que el Señor les quitará. El Señor les quitará lo que ellas se pusieron. Aquel día Él quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez,
y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Con razón, la gente no ama ni quiere ser parte del pueblo de Dios, porque tiene un Dios celoso que dice: sean santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Son de exclusividad mía. Y encontramos en el presente las modas a las cuales deberíamos ponerle límites. Todo me es lícito, marcas, ropa, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica a otros. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna cosa. Dominamos las cosas, pero no somos dominados por ellas, porque el glorioso Espíritu de Dios está en nosotros para darnos la templanza requerida. Pablo da las medidas protectoras para la mujer en 3 áreas: su apariencia. Y creo que en este punto no tendremos mucho problema, ni el texto nos encauzará o nos meterá dentro de la angustia, como si los versículos que vienen, no solamente a las mujeres, a los hombres y más a un predicador. Primero, su apariencia. Segundo, sus actos. Sus actos. La mujer en aquella época, debido a la represión, buscó una posición dominante, y sobre todo en ambientes públicos. Y eso que sucedía en el mundo secular se infiltró en la iglesia como una tendencia, por lo cual Pablo escribe con la intención de dar respuesta a un problema social que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Primera Timoteo 2, 11 y 12, quisiera recordar este texto. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo iba a ser cuestionado por lo que escribía, entonces pasa a decir el por qué no se debía actuar en la iglesia con el presente formato que la ciudad de Éfeso andaba o modelaba, y no era para nada de testimonio, sino desvirtuaba completamente a la mujer y al hombre. Entonces recurre a 2 principios y va a hacer recordar esos 2 principios. Primero, el principio de creación, y segundo, el principio de caída. Y cuando habla de creación, en cuanto a la creación del ser humano, 1 Timoteo 2, 13 y 14 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y podríamos hablar de la terrible marca que la historia nos deja de la intervención femenina en cuanto a la caída, que vamos a hablar un poquito más adelante, ahorita mismo. Yo quisiera, hermanos, hablar de algo que el texto no tiene que ver con igualdad. Quítese eso de su cabeza. La igualdad, cuando una persona reclama la igualdad, es porque cree que está en desigualdad. Pero puede haber personas que creen que hay una igualdad y vivir como tal. Por lo tanto, sus expresiones y reacciones
no van a ser repelentes ni al sexo opuesto ni a la sociedad donde viven. Aún pueden llegar a disfrutar del concepto real de igualdad, que ante los ojos de Dios es absoluto. Somos iguales delante de Dios, el hombre y la mujer. No tiene que ver entonces con igualdad, sino con un orden. Un orden. Pues juntos, hombre y mujer fueron creados. Juntos procrearon. Juntos tuvieron derechos. Juntos tuvieron provisión. Juntos disfrutaron de lo mismo, de la presencia de Dios, de la provisión de Dios, y juntos tuvieron heredad, coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sin embargo, Dios creó al hombre primero, y del hombre Dios creó a la mujer. Primera de Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces usted recuerda que el Señor creó al hombre y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Un principio que siempre durante todas las épocas va a ser, debe ser recordado por todas las generaciones. La segunda razón por la que el apóstol dice que la mujer debía guardarse públicamente es en cuanto a la caída del pecado de Adán y Eva. Los dos pecaron, y quisiera dejar esta enseñanza para usted. Uno pecó ella por engaño y el otro por persuasión. ¿Quiere repetir eso? Uno por engaño, ¿quién? La mujer, y otro por persuasión, el hombre. Entonces el diablo engañó por los sentidos a Eva, y Adán cayó persuadido por la esposa. ¿No se les hace familiar eso, hermanas y hermanos? En confianza, en confianza. Realidad presente todavía. La mujer es engañada. No digo que el hombre no, pero la persuasión de la mujer al hombre hasta el día de hoy es una realidad. Por lo cual el hombre en últimas aparecerá como el responsable del pecado de la humanidad. Y la Escritura no hace responsable en sentido directo a la mujer de la caída, sino que menciona es al hombre. Como dice 1 Corintios 15:22, el apóstol Pablo lo consigna de esta manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Habrá alguna enseñanza en esto? Oh, hermanos varones, Dios nos ha dado un lugar especial. Dios nos demandará a los hombres el ejercicio de nuestra posición de ser cabeza en el hogar y cabeza en la iglesia. Hasta ahí todos podemos ir de acuerdo. Más adelante vamos a mirar si sí. Primera de Corintios 11:3 dice:
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y se repite y se calca lo de la creación en la redención, que Cristo es la cabeza de todo varón, o en el Nuevo Testamento. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y aclaramos por qué. No por igualdad, sino por un sencillo orden. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Diciendo que en cuanto a igualdad, todos tenemos o nos subordinamos a una autoridad superior, como Cristo. El mismo Cristo se subordinó a su Padre. Así el hombre debería subordinarse a Cristo y la palabra. Y por supuesto la mujer, sin condicionamientos, debería subordinarse al hombre. No quiere decir que la mujer no tenga participación o no pueda desarrollarse, y aquí es donde viene lo que ustedes tienen que tolerar. En parte una interpretación sesgada de la palabra y en parte una opinión e interpretación mía. Porque tenemos luchas en medio de la fe, y aún de los mayores exponentes bíblicos y referentes para mí, como para John F. MacArthur, Miguel Núñez, Sugel Michel y otros, discrepo en algunas formas de interpretación que son difíciles, pero que tengo que reflejarlas a ustedes, porque ustedes ven en su iglesia que la mujer participa en los dones y en los llamados, por ejemplo, de enseñar la palabra de Dios o de predicarla. O más, porque hay una pregunta que podíamos hablar. Hablamos de lugar o de oficio. Y si es del lugar del altar, ninguna mujer podría pasar a cantar aquí. Ninguna. Porque estaría, si hablamos de lugar y si hablamos de oficio, la exclusividad de la predicación y de la enseñanza para el sexo masculino, o la posibilidad de los dones y llamados bajo un liderazgo varonil. Ahí es donde discreparíamos con un mínimo sector de la iglesia radical. No quiere decir que la mujer no tenga participación o no pueda ejercer sus dones y llamado al ministerio, sino que lo hará bajo cobertura masculina. En los hogares y en las iglesias, la negligencia de los hombres hará que en ocasiones Dios permita que las mujeres tomen los roles propios en lo espiritual y en lo ministerial. Por eso, más allá de todo, el llamado es a los hombres a que se pongan y ajusten sus pantalones en el sacerdocio y se tapen la cara con vergüenza cuando vean que sus esposas son las que llevan los roles sacerdotales de sus casas, y ellos son como un cero a la izquierda, donde no tienen ninguna iniciativa, motivación o participación en lo que Dios les ha mandado y ordenado hacer con sus hijos y con su esposa. Cabe señalar que el tema no es de capacidades o dones, más bien de roles. Las mujeres han sido dotadas por la gracia de Dios para edificar la iglesia. Y la controversia en medio de las interpretaciones y los pensamientos llegan al punto, si Gálatas 3:26 al 28
debe ir antes de hablar del ejercicio de los dones o ministerios en la iglesia, durante o después. Dice así, Gálatas 3, 26 al 28: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes son todos? Hombres y mujeres. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nota el concepto de igualdad. El texto habla, para los comentaristas más conservadores, entre esos que tuve que leerlos, en mi lucha como por saber qué tan bíblica es nuestra iglesia o no, y qué tantas cuentas tendré presentar a Dios al respecto. Algunos dicen, la mayoría dicen en cuanto a este texto, es que habla exclusivamente de la salvación. Y digo yo, no el Señor, en una opinión personal, que el servicio no es superior a la salvación, sino es un derivado de ella. Por lo mismo, si están incluidas en la salvación, están incluidas en el desarrollo del servicio con sus dones. Punto final. Pero diciendo que esto no me hará menospreciar a mis hermanos, y mucho más que tienen más experiencia, más estudio, más etimología, más exégesis, que jamás procuraré tener una posición orgullosa, pero que con prudencia, hasta ser convencido de lo contrario, mantendré esto que entiendo. Una salvedad: debemos recordar que al venir Jesucristo reconcilió a todos, pero no quitó en el presente las consecuencias narradas, consecuencias pasadas narradas por causa del pecado, y hablando de que el rol permanece. Quiero decir que estas consecuencias tienen vigencia, porque alguno dice, Cristo vino y ya las maldiciones totales y absolutas, ya, claro, en cuanto a su presencia en la parte terrenal, fueron cumplidas, como casi queriendo decir que estamos en un estado de glorificación y que ya llegamos, y no que estamos en vía hacia allá. Y me refiero, porque quizás pueda causar de pronto confusión, quiero hablar de esas consecuencias cuando el Señor le dijo en el huerto del Edén al hombre y a la mujer ciertos decretos y consecuencias por sus maldiciones, como cuáles. El hombre luchará, estoy parafraseando Génesis 3, 16 en adelante, las consecuencias del 14. El hombre luchará por sobrevivir y proteger a su familia. Llegado Cristo en tiempo y llegado Cristo en oportunidad a nuestras vidas, ¿ha desaparecido que se ha luchado esto por estar Cristo? La respuesta es de ninguna manera. Continuamos en esa lucha. Proteger a su familia. Otro, la mujer tendrá dolor en el embarazo. Llegado Cristo, creo que algunos serían candidatas y se convertirían cuando le dijeron positivo, la prueba es positiva, dirían, yo me entrego a Cristo porque los dolores no voy a tener. No, sí vas a tener los dolores. En el parto y en toda la vida, con dolor darás luz
la mujer dará a luz a sus hijos con dolor. Y esa palabra no es en el evento mismo de la gestación y el parto, sino por todos los días hasta que dejen este mundo. Tendrán dolores de parto en su alma al ver a sus hijos. Su preocupación por ellos nunca cesará. Y la otra parte de la maldición es que ella querrá controlar a su marido. Ella querrá en ambientes públicos exhibirse. Pero será gobernada por su marido. Algunos de acá pueden decir: ¿y cómo es eso, pastor? ¿Cómo será eso? Enséñeme cómo será que yo como esposo gobierne a mi esposa, porque llevo 30 años de casado y no sé qué es eso. Será motivo de otra charla. Pablo da medidas protectoras para la mujer en 3 áreas: su apariencia, sus actos y, por último, un versículo no menos fácil: su alcance. Y termina el texto diciendo en 1 Timoteo 2:15, hablando de la mujer: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cree usted, hermano o hermana, o amigo o amiga, que alguien se va a acercar del movimiento feminista a los pies de Cristo con un versículo así? Jamás. Jamás. Será completamente rechazado. Pero lo primero que tenemos que decir es que ellas son salvas por fe. Que Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aclarando que el apóstol Pablo quiere decir otra cosa cuando dice: se salvará engendrando hijos. Cuando hay un pasaje oscuro en la Escritura, debemos interpretarlo frente a la luz de todos los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, sobre todo del Nuevo Testamento. Y claramente en cuanto a la salvación dice: por gracia sois salvos, hombres y mujeres, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque las hermanas que han tenido 7 y 8 hijos pueden llegar a ser más salvas que el que tiene uno, si fueras el caso así, y tendrían de qué gloriarse. No tiene nada que ver. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dice se salvarán engendrando hijos? Primero, hay un plural: se salvarán, diciéndonos que ellas no pueden ser vistas solamente como las que ocasionaron la caída y punto, como son vistas las mujeres por algunos sectores como la fuente o el mayor de los canales de la seducción y el pecado. No pueden ser vistas, porque cuando viene Cristo a la vida de ellas, serán vistas como portadoras de salvación, empezando por sus hijos, por los que ellas mismas dan a luz.
que el embarazo y el tener hijos es algo sublime y hermoso a los ojos del autor de la vida, nuestro gran Dios. Qué maravilla. Y cómo hoy la sociedad y los jóvenes rechazan los embarazos y el tener bebés. Que su mayor aporte será tener hijos. No puede ser esto. Ahora bien, Pablo deja ver que un aporte grande es tener hijos, pero la sociedad lo ve como una desgracia. Ella es portadora de esa salvación por su capacidad única de alcanzar, única en cuanto a su cuerpo, el diseño que Dios le dio, y única en cuanto a poder alcanzar otras generaciones con el mensaje de salvación. Un ejemplo, Sara. Génesis 17, 15 al 16 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai. Hablando de un antes. Como podemos hablar de un antes, ver a la mujer como un antes, y aún nuevos creyentes ver a la mujer como una fuente o canal de pecado. No la llamarás así. Mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Diga la bendeciré, por favor, me ayuda. La bendeciré, no la maldeciré, sino la bendeciré. Y también te daré de ella hijo dentro de su bendición. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Que esa mirada con la que nosotros vemos a los hijos como pobrecito en este mundo tan ruin y tan pecador, el oxígeno se está acabando, la deforestación. Parece que Dios tiene otra idea de nuestros hijos. Hagamos un paréntesis para decir que no todas las mujeres tendrán hijos. Hay mujeres solteras y hay mujeres que por su parte física no pueden tener hijos. No hay. La Biblia aquí no está pretendiendo hablar de esos llamados particulares que también Dios ha dado. Pero las que los tengan tendrán dicho privilegio. Y en los cursos prematrimoniales que damos, ¿qué nos dicen los jóvenes? Pastor, nos queremos casar. En la lección de sexualidad nos queremos casar. Y bueno, y entonces vimos sexualidad, pero no queremos tener hijos. Bueno, entonces la pregunta para mí podría ser en este día: ¿qué dicen los médicos hoy? ¿Hay métodos anticonceptivos absolutos? No. Bueno, volvemos a la conclusión que el sexo fue diseñado para el disfrute y goce y para la procreación. Los dos están diseñados. Esas dos cosas Dios las hizo vienen dentro del paquete. La gente quiere quitar el paquete y quedarse solamente con el disfrute. Por eso abortan. Por eso matan niños. Y quizás entre la mayoría de ellos, no diciendo todos, o algún sector para que no se ofenda, van con pancartas diciendo: no más muertes en Colombia, no más injusticia con nuestros indígenas, viva el movimiento maíz.
y no más muertes cuando llevan dentro de ellas mismas 2 y 3 asesinatos de bebés. La doble moral nos inunda por todo lado. Dios está interesado en todas las generaciones, y con esto voy tratando de terminar. Las descendencias son definitivamente clave para que muchos se salven. Y le puede sonar ridículo lo que yo digo en esta mañana, pero quiero decirle que las mascotas pueden ser entrenadas. Los perros pueden ser entrenados para dar la pata, para saltar obstáculos y para obedecer a sus amos y complacerlos cuando llegan. Pero nunca podrá un gato o un perro predicar el evangelio de Jesucristo, pero sí un hijo nacido de una pareja de Dios, que se encontrará limitada en cuanto a alcanzar. Yo les digo a los jóvenes hoy, no puedo alcanzar a sus amigos, todavía hago deporte con ellos, pero no puedo influir como ustedes influyen, y nadie influirá como los futuros niños influirán a nuestras futuras generaciones. Entonces, ¿quién lo hará? Había pensado que usted y sus hijos, sin que hayan nacido, han sido llamados a portar el glorioso evangelio de Jesucristo y ser misioneros en medio de un mundo oscuro. ¿Se había preguntado eso? Cada generación necesitará de los escogidos de Dios para tener esperanza. Por eso Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La mujer cumplirá este propósito siempre cuando tenga un testimonio, siempre y cuando tenga un testimonio que marque a sus hijos. Ella deberá permanecer entonces en fe, amor y santidad. Permanecer con modestia, adornando la doctrina de Cristo. La frustración puede llegar a los hogares cristianos cuando esperaban que sus hijos fueran siervos de Dios y no lo consiguen. Bueno, diré al respecto que Dios es el que llama a su tiempo y que a nosotros solamente nos compete ser un buen testimonio para nuestros hijos. Y que haga Dios lo que bien crea conveniente. Según de Timoteo 1:5, mi último texto en esta mañana, trayendo a la memoria la fe no fingida que en la generación de tu abuela se dejó ver, que en la generación de tu madre también fue vista, y que hoy día veo que se deja ver en ti. Yo soy hijo de creyente, madre creyente, padre no creyente en ese tiempo. Espero que para este tiempo lo sea. Pero aún ni me preocuparé de eso. Oraré por él siempre. Y fui un hombre que estuve en el mundo. Fui un discípulo del diablo, en fiestas, en desórdenes, en vanidades. Pero hoy, por la misericordia de Dios, después de muchos años, mi mamá oraron más de una década por mí. Por la misericordia de Dios, estoy siendo testigo y testimonio para la presente generación. Y aunque sus hijos no estén cerca, déjele eso a Dios. Déjele eso a Dios. Tanto la mujer como el hombre, en cuanto a la santificación, conservará la consagración a Él
como un estilo de vida con el fin de glorificarlo y alcanzar a los perdidos. Que una mujer de buen testimonio, cuando muere, su muerte puede llegar a no ser vana, porque inmediatamente se recreará su testimonio en sus hijos desviados. ¿Discrimina Dios a la mujer o la considera inferior al hombre? La Biblia deja ver medidas protectoras de Dios para la mujer frente a su apariencia, sus actos y su alcance. La mujer, por supuesto, que es igual al hombre delante de Dios, y para nosotros debe ser igual, pero tiene su propio rol, que debe ser moderado en la iglesia. Oremos. Queremos agradecerte esta mañana el poder habernos acercado a tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que levantemos tu nombre, que bendigas a la mujer, y que la mujer hoy se sienta no rechazada por ti, sino muy amada. Bendice a la mujer, perdona todos los atropellos que cometimos la sociedad contra ella. Perdona también sus pecados y ayúdala. Que esta enseñanza permanezca en sus corazones y ellas puedan tomar, examinarlo todo y retener solamente lo bueno, para entonces así modelar tu doctrina. En el nombre de Cristo.